Shalom amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, aquí desde la ciudad de Natania, en el estado de Israel. Como es costumbre ya, semana tras semana, traemos a ustedes el estudio o el comentario, por decirlo así, de la parashá semanal. Tenemos la oportunidad en este mes de Ab, que está comenzando, también dar inicio o comienzo a un nuevo Humás. Estamos dando apertura al Sefer de Barim, traducido como palabras y conocidos en otros ámbitos como el Sefer de Deuteronomio. ¿Sí? Dentro de este Humás que vamos a estar dando inicio durante este periodo, es importante destacar varios aspectos, dentro de ellos de que la diferencia que existe dentro del Sefer de Barim con respecto a los otros Humashim de la Torá es que en los otros Humashim, en los otros cuatro Humashim, vamos a estar viendo cómo el Eterno habla al pueblo de Israel a través de Moshe. Mas, sin embargo, aquí en el Sefer de Barim no se utiliza el mismo esquema gramatical, sino que en la narrativa ya viene ya en primera persona aquí Moshe hablando al pueblo, es decir, Moshe hablando directamente al pueblo, a esta nueva generación que tendría a su cargo lo que sería la conquista de la tierra de Israel. Y vemos que entonces a través de esta disertación que inicia Moshe Rabenu 36 días antes de su partida dentro de este plano físico, ¿okay? Él inicia este discurso a través de una tojeja, de una reprimenda, exhortando a esta nueva generación a que no pasaran por alto los errores que cometieron la generación previa, es decir, sus padres, y que por lo tanto tuvieran la posibilidad de estar adquiriendo la tierra prometida y no postergar esto a generaciones posteriores. Bien, se le conoce también a esto como Mishnah Torah, a este Sefer de Devarim, en virtud de que es esto, un repaso. Como se viene aquí a hacer un repaso de las leyes que él estuvo desarrollando a lo largo de toda la Torah, tanto en el libro de Bereshit, de Éxodo, Baikrat y Bamidbar. Viene aquí a hacer un reencuentro, no solamente de lo que serían los acontecimientos históricos, o sea, trayendo a recordatorio todo lo sucedido, lo vivido a lo largo de los 40 años en el desierto, sino también haciendo énfasis en un repaso de todo lo que eran las leyes, la mitzvot, que el Eterno había enseñado al pueblo de Israel a lo largo del desierto. Así que en este preámbulo, introducción que estamos haciendo a este más, ¿verdad? Cabe destacar que primera parashá lleva por título el mismo nombre, de Barim, y va a cubrir o va a abarcar del capítulo 1 hasta el versículo 23 del capítulo 3. ¿Ok? Entonces empieza así la disertación o las palabras de la Torah de esta manera. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en la otra ribera del Jardín, en el desierto, en la planicie, frente al Yam Suf, al mar Suf, entre Parán y Tofel, y Labán y Geserot, y Dai Saab, 11 días desde Joreb, por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el 40º año, en el 8º mes, en el primero del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno había ordenado para ellos, después de que hubo derrotado a Sihón, rey del Morí, y que habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Ederei, en la otra ribera del Jardín, en la tierra de Moab. Y Moshe comenzó a elucidar esta Torá diciendo, y aquí vamos a detenernos y vamos entonces a tratar de ubicarnos por qué la Torá viene a introducirnos
dentro de su relato, trayendo un reencuentro de los lugares donde el pueblo de Israel había evidenciado todo lo que sería las situaciones de su travesía en el desierto, y de forma corta, haciendo referencia a los lugares. De esta forma hace o empieza a hacer su tojeja, es decir, su reclamo en función, reclamo reprimenda, en función a que a través de esta descripción de los lugares estaría de forma subjetiva haciendo que recordaran los errores que habían cometido en cada uno de estos lugares. Es por eso que cabe destacar que en este capítulo 1 estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel, es decir, que toda la asamblea estaba presente en el momento en que Moshe empieza esta disertación. ¿Ok? Y dice, en la otra ribera del Jardín, pues que era el lugar donde, si recordamos la semana pasada que terminamos en el Matod y Masei, la parasha Matod y Masei con que finalizamos el Jumás anterior, entendemos que ahí cierra la parasha, cierra ese ciclo del relato, hablando sobre que ellos habían dado en heredad la tierra conquistada a estos reyes, a los reyes de Bashán, y a toda esta situación que reparte entre las 2 tribus y media de Rubén y la media tribu de Manasés. ¿Ok? Bien, entonces, en función de esto, venimos acá y ahora nos viene a partir de acá. Desde este lado del Jardín, él empezó a hablar, más sin embargo, cuando dice en el desierto, es sumamente importante decir que no estaba en ese momento en que empieza su disertación en el desierto, sino que cuando ya empieza a hablar en el desierto, cabe a traer como alusión que empezaron a recordar los acontecimientos que habían acontecido al pueblo de Israel durante toda esta estadía en el desierto. ¿Ok? En la planicie frente al Yan Suf, aquí, cuando establece esta situación de la planicie frente al Yan Suf, él trata de recordar que el pueblo de Israel recordara lo que había sucedido con Baal Peor, ¿ok? En Chitín, en las planicies de Moab, ¿ok? Y así sigue el estilo literario de esta introducción en el discurso de Moshe, a traer en cada una de estas situaciones, de estos lugares, lo que habían acontecido. Por ejemplo, un ejemplo de eso que dice en Daisaab, Daisa es suficiente oro. Esto es un lugar que realmente no se consigue directamente así dentro de lo que fue los lugares geográficos o los nombres de los lugares geográficos donde el pueblo de Israel acampó. ¿Ok? No aparece y no figura con ese nombre, más sin embargo, aquí lo trae para hacer referencia al lugar donde el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. ¿Ok? Entonces, nuestros sabios determinan de esta forma darnos un ejemplo de cómo bosqueja Moshe Rabbeinu, ahora ya investido no solamente de lo que era la palabra que el Eterno daba para que era el pueblo, sino ahora ya asumiendo como líder que se considera que va a terminar lo que sería su función en medio del pueblo, y de esta forma entonces hace esta tojejá, esta reprimenda al pueblo de una forma en que por una parte ciertamente los reprende, pero con mucho tacto. Por eso es que no hace referencia directamente a los pecados. Por eso nuestros padres, nuestros maestros nos dicen que de esta forma él reprendió al pueblo con la mano izquierda, pero que por una parte los acercó con su mano derecha. ¿Ok? Y justamente esto sucede 36 días antes de la muerte de Moshe. Por eso Ele Adebarim, la palabra Ele, es decir, estas, ¿ok? Tiene en su forma numérica, el valor numérico de las palabras, Aleph Lamed Hei, el número o el valor numérico de 36, haciendo referencia a esta situación. Entonces, este discurso a lo largo del cual Moshe Rabbeinu va a estar haciendo la disertación de esta Torah, y que él va a prácticamente a repasar todas las misbot, todos los mandamientos que el Eterno nos había dado en su Torah, y
también va a traer unas misbot que a lo largo de todo el Humás que no están referidas en la Torah anterior, pero más sin embargo básicamente es esto, es un repaso de toda la Torah. Así que bueno, dentro de esta situación vemos que Moshe asume hacer esta situación antes de morir. Los sabios dicen de que la razón por la cual Moshe establece el momento de reprender al pueblo, sea en este momento, justamente antes de su partida, es porque él toma como ejemplo lo que había sucedido con Jacob Avinu. Jacob Avinu, también, él cuando reprende a sus hijos, en el caso especial puntual de Rubén, ¿okay? A lo largo de todo el Sefer de Bereshit, nos vemos que Jacob haya traído a reprimenda la acción de Rubén, ¿okay? Que había cometido después de la muerte de su esposa Rachel, donde él profana el hecho de su padre al trasladar lo que sería el hábitat, el lugar de donde él tenía determinado residencial, que era el lugar de la tienda de Rachel, donde tenía preferencia, y él se cambia a lo que sería la tienda de la sierva de Rachel y no va a la tienda de su madre Lea. Bueno, dentro de esta situación solamente Jacob la determina a confrontar justamente antes de su muerte. Nuestros padres dicen, ¿por qué antes de su muerte? Bueno, dice Rashi, nos trae de que hay 4 razones por las cuales una reprimenda es mucho mejor hacerla cuando uno está a punto de partir. Una de esas razones es porque de esta forma uno no estaría haciendo de esta reprimenda un sistema repetitivo, a lo cual de cada vez que nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar recordando de esta situación, y de esta forma estaría yo trayéndote a colación tu falta con respecto a mí. Entonces, dentro de esta circunstancia, vemos que esa es una de las razones por las cuales se posterga de forma sabia hacer la reprimenda justamente antes de uno partir de este plano. La segunda razón es porque de esta forma la persona que es reprimida no sería avergonzada o no sentiría vergüenza cada vez que viera a la persona que le reprimió, ¿sí? Y otra tercera situación es que de esta forma tampoco se guardaría rencor hacia la persona que te reprimió. Y por último es porque de esta forma en que la situación se maneja de último, entonces de esta forma se trata de uno salir de este plano, es decir, de este mundo, en este caso la persona que muere, dejando todas las cosas saldadas, ¿ok? Sin dejar nada pendiente. Bien, haciendo un paréntesis en esto, nosotros vamos a seguir avanzando en esta situación, más sin embargo, es importante entender que cuando se hace la reprimenda, aquí en lo que es nuestro contexto, que es la reprimenda de Moshe a la nueva generación, deberíamos, y queda la pregunta, ¿por qué Moshe decide reprimir o reprender a esta generación que realmente no fueron los que inicialmente habían acometido la falta contra Hashem, ¿ok? Denegando de lo que Hashem había dado, denegando de lo que el Eterno le había entregado. Y de esta situación entonces nos preguntamos, nuestros sabios preguntan, ¿a qué se debe entonces de que si los padres fueron, los padres de esta generación, que iba ahora a entrar a la tierra prometida, fueron los padres de ellos los que cometieron la falta, entonces, ¿qué efecto tiene reprender a sus hijos? Entonces, nuestros sabios nos enseñan de que, por una parte, cuando entendemos que de padre a hijo se transmite no solamente una información genética, ¿okay? Sino que también se transmite lo que es la educación y los valores, la forma de vida dentro del cual una sociedad o una familia se rige, va a marcar a través del ejemplo que se da la conducta de los que serían la generación de relevo dentro de esta situación. Entonces, haciendo
esta reprimenda, por un lado Moshe busca que la falta de comprensión y la falta de actitud que también tuvieron sus antepasados no hayan sido no vayan a ser suficientemente un motivo de peso, de manera que les hubiera marcado a tal punto de que de forma inconsciente ellos pudieran estar haciendo o cometiendo el mismo error. Por ejemplo, una familia en donde la convivencia se maneja en términos poco pacíficos, donde un hogar que no hay shalom bay, donde no hay paz, donde si se manejan contiendas, donde hay violencia, agresividad, gritos, ira en la relación entre la familia, a pesar de que los hijos puedan entender de que esta situación es una situación sumamente desagradable desde el punto de vista de lo que vivieron, por experiencia propia lo saben, aún así eso no les va a evitar el hecho de tener conciencia de eso, de que cuando ellos desarrollen su propia familia, o de que cuando hagan una familia, no vayan a cometer los mismos errores. Entonces, basándonos en esa estructura psicológica que generalmente se hereda también del núcleo familiar, entonces Moshe Rabbeinu hace esta reprimenda. Y es una reprimenda que, como dijimos, tiene como el objetivo no cuestionarles en el punto de vista como individuos, sino lo que se cuestiona siempre en la reprimenda son las actitudes, ¿ok? Las tendencias, el comportamiento. Entonces, dentro de esta circunstancia, es importante cuando una persona reprende a otra persona que haga énfasis en que lo que está mal es la conducta y no el individuo. Si uno hace énfasis en esa situación, entonces las personas pueden recibir esta reprimenda, pueden recibir esta exhortación de forma tranquila, de forma amorosa, y pueden ser edificadas a través de esta situación. Otra de las razones por las cuales Moshe toma esta reprimenda, nuestros sabios dicen, partiendo desde el punto de vista de que él lo hace de forma subjetiva, trayendo a colación los lugares, o los nombres de los lugares, donde recorrieron durante esos 40 años de travesía en el desierto, y no haciendo alusión directa a cada una de las faltas que el pueblo o que los padres de esta generación tuvieron en su debido momento. Entonces, de esta forma, Moshe por un lado le está diciendo, mira cuán grande es el amor de Akadosh Baruj Hu, que habiendo hecho sus padres toda esta situación y habiéndonos comportado de la forma tan ligera como nos comportamos, aún así el Eterno insiste en cumplir su palabra hacia nuestros padres, y es decir, Abraham, Isaac y Jacob, y aún así Él quiere hacer cumplir esa palabra y quiere hacernos heredar la tierra prometida. Por otro lado, otro de los enfoques que se registran al por qué se habla de los lugares del desierto como referencia para traer la inducción de la reprimenda es porque acá Moshe quiere hacer énfasis en que al entrar a la tierra prometida tendrían que tener mucho cuidado de no cometer los mismos errores, ya que en el desierto hubo tal vez mayor comprensión de parte del Eterno y la misericordia del Eterno en función de que estaban todavía en el desierto, en el proceso de poder consolidarse como nación. Entonces él pudo haber tenido un poco de paciencia, y su misericordia nos haya arropado a tal punto de tener la oportunidad ahora de volver a conquistar la tierra. Mas sin embargo, una vez que estemos en la tierra prometida, ¿ok? Y que la hayamos conquistado, debemos tener mucho cuidado. Es lo que quería hacernos aquí énfasis, que tengan mucho cuidado de no hacerse ingratos en su relación con el Eterno, para que el Eterno no nos expulsara de la tierra. ¿Ok? Y fíjense que no es casualidad que cada vez que llegamos a esta parashá de Devarim, ¿ok? Esta parashá siempre se lee una semana antes del Tisha B'Av. El Tisha B'Av es una de las fiestas, la fecha
que recordamos con mucho dolor por todo lo acontecido, la destrucción tanto del primero como del segundo templo, entre otras cosas. ¿Ok? Y es un periodo con que se cierra, o es una fecha con que se cierra un periodo de 3 semanas que se inicia desde el ayuno anterior, del 17 de Tamuz, hasta ahora el 9 de Ab, ¿ok? Donde tenemos un ayuno severo de 24 horas y donde afligimos nuestras almas en función de la pérdida de el Beit HaMikdash. ¿Ok? Ahora, a este Shabbat se le denomina Shabbat Chazón. Shabbat Chazón porque en él se lee en la Actará la porción del profeta Ishayahu, ¿ok? Que entre otras cosas advirtió a la generación que vivió en Eretz Israel en el tiempo que él vivía como profeta, advirtió sobre la posible destrucción de la casa de Akadosh Baruj Hu, del Beit HaMikdash, entre otras cosas, ¿ok? Y llamó al pueblo y no se cansó de cesar o no cesó de llamar al pueblo a techubá, arrepentimiento, a que volvieran a traer una actitud acorde a lo que el Eterno demandaba del pueblo de Israel. Bien, entonces, basándonos en esta circunstancia, podemos entonces entender de que a lo largo de todo el Sefer de Devarim vamos a estar observando esta situación en donde Moshe como maestro, más bien como padre, como líder espiritual del pueblo de Israel, asumiendo su responsabilidad, la carga que entendía que al no estar no iba a tener el pueblo de Israel la posibilidad de contar con su intersección. Lo vemos a lo largo de toda la Torá, de que Moshe, como líder del pueblo de Israel, intercedió muchas veces y que a través de su plegaria, a través de su rezo, impidió que el Eterno disciplinara al pueblo de Israel de una manera a tal punto que en muchas oportunidades decidió incluso terminar con todos y iniciar a partir de Moshe una nueva descendencia, una nueva generación, ¿ok? Un nuevo pueblo. Entonces, ante esas circunstancias, ya Moshe sabiendo que iba a partir, que justamente su periodo como líder está llegando a su fin, entonces crea esta carga en él y dicen nuestros sabios que dio un repaso de toda la Torá, y no solamente eso, sino que Midrash trae que él tradujo esta Torá en los 70 idiomas que se conocían para ese entonces. ¿Cuál era el objetivo de haber traducido la Torá en todos esos idiomas si el pueblo de Israel solamente hablaba para ese momento la Shona Kodesh? Es simplemente entender de que sabía Moshe Rabbeinu que el pueblo de Israel a lo largo de su historia iba a claudicar, como también claudicó la generación del desierto, y que iban a ser expulsados y que iban a tener que ir a vivir en otros lugares y que otros pueblos los conquistarían. Y dentro de esta forma, dicen los sabios, que la intención de Moshe Rabbeinu de traducir esta Torá en estos idiomas era con el objetivo de que siempre hubiera la oportunidad de que el pueblo de Israel tuviera acceso a la Torá y que pudiera entonces acercarse al Eterno y de esta forma conseguir la Teshuvá para poder entonces venir y volver a ingresar a la tierra prometida. Básicamente Moshe Rabbeinu, que podía percibir proféticamente de lo más generalizado, lo que sería el aspecto histórico y el desarrollo final del pueblo de Israel, prepara prácticamente las condiciones para que cuando viniera el Masías, entonces tuviera el pueblo de Israel siempre las condiciones de no haber olvidado su Torá, que tuvieran como excusa de que habían olvidado el idioma, y de esta forma siempre la Torá estuviera al alcance de todo el pueblo de Israel. Bien, vamos entonces a proseguir. Vemos que viene aquí y la Torá nos habla de que el momento en que Moshe designó
jueces para que ayudaran con que era el trabajo de dirigir al pueblo. Y es importante decir que a lo largo de esta parashá de esta semana solamente vamos a conseguir dos mitzvot. ¿Okay? La primera mitzvot, estamos aquí donde el Eterno le ordena a Moshe que instituya jueces, ¿ok?, que fueran personas capacitadas en el conocimiento de las mitzvot y de las leyes. ¿Ok? Y la segunda mitzvah que vamos a ver, o que vamos a conseguir acá, es que a estos jueces que fueran nombrados, ellos tendrían que tener la gallardía o la valentía de no sucumbir ante cualquier amenaza. Entonces, esta situación es para que la forma de establecer justicia pudiera ser viable. Entonces, los jueces tendrían que determinar sus veredictos sin temor a nada, sin temor a que estuviera beneficiando al pobre en lugar del rico, en función de que estuviera beneficiando en una situación de litigio a un determinado sector y a otro sector no. Dentro de esta situación son las dos mitzvot que se observan a lo largo de esta parasha. ¿Ok? Una circunstancia que también es importante destacar acá, ¿ok?, es que una vez que el pueblo de Israel avanzaría a lo que sería la conquista de la tierra, sería a través de Josué ben Nun, quien estaría a cargo de asumir el nuevo liderazgo del pueblo de Israel. Y esto queda determinado dentro de esta parasha. ¿Ok? Entonces, básicamente, de forma general, cuando nosotros podemos avanzar a lo largo de estos 3 capítulos, podemos entender de que el objetivo de esta parashá es hacer de que el pueblo adquiera conciencia, que esta nueva generación adquiera la conciencia suficiente para que no repitieran el error de sus padres, es decir, el error de la generación anterior. Y de esta forma, Moshe, a través de ese discurso, más allá de motivarlos, más allá de desafiarlos a que se mantengan firmes, primeramente ante Akadosh Baruj Hu, porque solamente a través de esa relación del pueblo con su creador es que el creador les permite al pueblo de Israel alcanzar los objetivos y las promesas que el Eterno entregó a nuestros padres. Solamente a través de estas circunstancias se podía lograr el resultado que se estaba proponiendo, que era ir y tomar la tierra y conquistarla. Entonces, dentro de este contexto, prácticamente Moshe está tratando de que el pueblo en sí trate de no dejarse influenciar por lo que serían los aspectos emocionales, ¿ok?, por todo lo que sería la influencia de la percepción material y sensorial, que generalmente es la que es percibida por nuestros sentidos, y a través de esos sentidos, entonces, al no tener el dominio de que nuestra alma puede trasladarse aún más allá de eso y puede dominar mucho más allá de eso a través de la emuná, entonces esta situación nos hace presa de las circunstancias, y de esta forma el pueblo generalmente claudica. ¿Ok? Hoy en día en la tierra de Israel estamos preparándonos para este ayuno, como decíamos. ¿Ok? Estamos viviendo una circunstancia sumamente difícil, no solamente en Israel, sino a lo largo del mundo. Políticamente aquí en Israel también estamos en un proceso que es sumamente importante para los que conocemos y entendemos lo importante que es esta tierra para nosotros. Y por lo tanto, lo que pudiéramos aplicar, lo que pudiéramos entender y que nos pudiera dejar a nosotros esta semana en que nos preparamos para este día de construcción, es de que el objetivo de acercarnos a Dios es que podamos crecer y podamos entenderle y comprenderle. Dentro de estas circunstancias, ¿ok?,
es sumamente importante tratar de manejar las mitzvot más allá de como un sistema que me rige, qué es lo que debo hacer, qué no debo hacer, qué es lo que debo comer, lo debo comer, cómo yo me dirijo en relación con la Kadosh Baruj Hu, en función a la mitzvot, ¿ok? El objetivo es ir allá, más allá de lo que es la letra del mandamiento. Es decir, no solamente conformarme con saber que yo debo hacer esto, sino entender por qué debo hacer esto. ¿Ok? Cuando nosotros nos ubicamos dentro de lo que es el estudio de la Torah, el estudio de la Torah no es solamente sabernos de memoria o sabernos los contextos o sabernos las leyes, sino el estudio de la Torah lo que va a determinar es que el hombre se proponga día a día a superarse y a ser mejor individuo. Nosotros como nación tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y dentro de esa situación nosotros vendríamos a ser lámpara, lumbrera a las naciones. Por lo tanto, el pueblo de Israel como tal, en forma particular, tiene esa responsabilidad. Y por lo tanto, el hecho de tener o de haber recibido la Torah como legado le obliga a asumir una posición mucho más determinante y mucho más madura con relación a lo que el Eterno nos exija a nosotros como pueblo que a lo que las demás naciones se le exige. Porque en cierto modo el Eterno es Dios de todos. Es decir, todas las criaturas, todos los pueblos son hechura de Dios y son valiosos ante los ojos de Dios. Mas, sin embargo, cada nación tiene su rol y su función. Y más sin embargo, ellos pueden tener la excusa de decir que desconocían o de que a ellos no se les entregó la Torá y que por lo tanto ellos desconocían la responsabilidad que implicaba el hecho de venir y formar parte de este mundo. Por lo tanto, en el pueblo de Israel se asume, y debemos de entenderlo así, de que la forma de que podemos lograr, en primer lugar, una paz perfecta, en que podamos conseguir y acercar el tercer Beit HaMikdash en nuestros días y que conjuntamente la venida del Mashiach sea una situación que podamos observar y celebrar, solamente es a través del estudio de la Torah. Bien, mis amados, vamos a dejar esta disertación hasta acá. No me queda más nada que desearles Shabbat Shalom, que tengan un Jodesh Tov, un buen mes, y que preparémonos cabalmente para esta semana que viene, que nos corresponde este ayuno, y que sea más allá de un mero trámite, una situación que realmente pueda generar realmente una diferencia dentro de lo que deberíamos estar esperando como nación y como sociedad. Shabbat Shalom.